Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. En 7 y 8 minutos vamos a conversar a esta hora con Carlos Ernesto González de la Lastra, es expresidente de APED y es empresario vinculado al sector logístico. Don Carlos, bienvenido a Radio Panamá, buenos días, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique, el placer es mío. Don Carlos, el tren finalmente ha sido una de las promesas por la nueva administración que empieza el 1 de julio. ¿Qué tan viable es la construcción de un tren que pueda comunicar el centro Panamá con la provincia de Chiriquí? Bueno, los estudios ponen en evidencia que efectivamente es viable y que sería una inversión con un impacto al desarrollo logístico de Panamá increíble, porque hay que pensar que el mercado de Panamá es más allá de la frontera. O sea, nosotros estamos incorporados a Centroamérica y obviamente tenemos la frontera sur, que es la frontera con Colombia, que está completamente abandonada. Pero hay insistencia de poblaciones importantes en Colombia, como Medellín, que Panamá abra una vía que comunique de manera tal de que puedan ellos integrarse a la tremenda conectividad marítima que tenemos en el canal de Panamá. Un contenedor, un camión con un contenedor de Medellín llega muchísimo más rápido y con menos problemas a la zona interoceánica panameña que lo que llega a Cartagena o a Buenaventura, que son los puertos internacionales que tiene en el Pacífico Buenaventura y en el Atlántico Cartagena. Entonces, la idea del tren en su primera etapa es que sea de Panamá a frontera con Paso Bermuda, de manera que exista un movimiento mayor de carga, porque el problema grave que tiene el país es que fuera de la zona interoceánica, que consume el 85% del PIB, el 15% restante es para 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Obviamente que se da una enorme desigualdad en la sociedad panameña, y es que el resto del país no ha sido integrado a la vida, a lo que es el mundo globalizado. Nosotros pretendemos, por ejemplo, construir una autopista nueva para llevar un contenedor a la vez a través de camiones. Pero si nosotros nos integramos al mundo, obviamente que nuestro mercado va a crecer, no va a ser el mercado pequeño de Panamá. Los países con situaciones geográficas similares a Panamá, pongo el ejemplo de Holanda, donde el puerto de Rotterdam es el más importante, tienen comunicación tanto vía terrestre como vía ferroviaria con el resto de Europa. Por eso está considerado el puerto de Rotterdam el más importante de Europa. Pero nosotros todo lo hacemos en la región interoceánica, se produce toda la riqueza y el resto del país vive en pobreza y bolsones de pobreza. El tren puede ser el canal que integra a todos los panameños. Ahora, hay interés no solo de estos sectores, sino, por ejemplo, de empresas o de países en financiar y participar en la construcción de esta obra y si hay un aproximado de cuánto costaría la construcción de este tren. Sí, bueno, la obra está calculada alrededor de 5.000 millones de dólares. Estas obras de infraestructura generalmente se negocian con las multilaterales, que son esos bancos que representan países que saben perfectamente el impacto que puede tener una obra de esta naturaleza en un país. Con ellos es más fácil entenderse, además de que pueden tener más flexibilidad en el tiempo para el repago y pueden dar también un periodo de gracia. La negociación tiene que plantearse sobre la base de que Panamá va a crear una empresa o va a sumarse a la empresa del metro, va a crear una empresa que funcione perfectamente bien, donde los vicios de falta de transparencia y todo lo demás desaparezcan. Y sobre todo, que el empleo se ocasione por mérito. O sea, no,
un estudio del Banco Mundial dice que lo que ha hecho fracasar a algunas empresas ferroviarias es el exceso de personal. O sea, personal no productivo, que es el problema grave que tiene Panamá, con una burocracia que ahorca al ciudadano, porque inventa cada vez más controles, más cosas para justificar su trabajo. Entonces, obviamente que el modelo de empresa amarrado a un plan financiero bien diseñado y luego con una perspectiva de crecimiento, o sea, el tramo Panamá-Chiriquí es un tramo, pero ya hay un estudio hecho por SIECA, el Sistema de Integración Económico Centroamericano, para hacer un tren en toda Centroamérica. O sea, el intercambio comercial va a crecer, el mercado panameño va a crecer. Y obviamente estamos desaprovechando una oportunidad de comunicarnos con Sudamérica, no con Colombia, con Sudamérica. Y todas las fronteras en la historia de la humanidad han sido ricas. Sin embargo, nosotros tenemos una frontera con Colombia que es la región más pobre de Panamá, ¿no? Y el problema más grave que nosotros tenemos es que al no tener una frontera formal, ¿no? Una caseta de inmigración, una caseta de aduana, para ponerlo al mínimo, al no tener una frontera formal, Colombia se desentiende del problema fronterizo de Panamá, porque las fronteras no son, o sea, no podemos llamar la frontera de Panamá, las fronteras son binacionales. Donde está la línea de fronteras son los dos países que tienen que cuidar. Pero Colombia se desentiende porque Panamá no tiene frontera formal. Claro. Oiga, pero el resto de América estaría, inclusive el mundo, esperando que Panamá dé ese primer gran paso, porque sería como el tramo principal, teniendo en cuenta el canal de Panamá, ambos puertos, como bien usted lo menciona, y que sería un tren a futuro para comunicar casi toda América Latina, ¿no? Mire, el tren, míralo bajo esta perspectiva. Panamá tiene una sola pierna. La pierna es la región interoceánica. El tren que comunica a todas las poblaciones importantes del resto del país va a aprovecharse de la región interoceánica. Entonces, nos falta como país una segunda pierna. Y esa segunda pierna representa un medio de locomoción que puede ser masivo para la carga y masivo para el movimiento humano. Entonces, esas son oportunidades que se están perdiendo. Este es uno de los países más bellos del mundo, pero ni los panameños lo conocen. Hicimos un puente sobre el canal de Panamá para ir a ningún lado. El Caribe no tiene conectividad, salvo un tramo muy pequeño a Portobelo. Entonces, obviamente que cómo aspiramos a no tener esta desigualdad si empezamos a oponernos, porque en Panamá hay los Mister No por todos lados, a oponernos a una obra de esta naturaleza que va a favorecer al resto del país. Entonces, por eso yo le llamo que el ferrocarril va a ser el canal que una a todos los panameños. ¿Cuántas líneas navieras pasan por el canal? Cerca de 84 líneas navieras. ¿Van a cuántos puertos? 1.700 puertos. A una población cercana a los 2 billones de personas. Ahora, ese es el verdadero mercado de Panamá. esto evitaría, por ejemplo, que ya las personas tuvieran que emigrar del interior para vivir en la capital. O sea, esto sería una transformación total del país. Sería una transformación total del país. Mire, yo no sé si usted ha analizado el último censo con cuidado. La región interoceánica, compuesta por la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón, más Panamá Oeste, es lo único que ha crecido en el país. Las poblaciones del interior cada vez tienen menos habitantes, porque la única oportunidad está en la región interoceánica, no le hemos brindado al resto del país oportunidades. Y ese es un problema de falta de visión. Ahora mismo estaba leyendo que lo que hay que hacer es carreteras. Claro que hay que hacer carreteras, la conectividad terrestre es necesaria, pero lo que no se entiende es que tenemos que tener un medio de transporte, o sea, dentro de una matriz distinta. La matriz de transporte tiene que cambiar sustancialmente para aprovechar la enorme posición geográfica que nos ha dado Dios mío.
Ahora, ¿en qué tiempo podría ser realidad este proyecto? ¿Cuánto le tomaría a Panamá concretar? Bueno, lo que hemos propuesto desde una comisión que dirige en Chiriquí Felipe Ariel Rodríguez es que se haga un gran congreso sobre el ferrocarril en Panamá, donde traigamos las industrias que se dedican a ese tipo de maquinaria, traigamos expertos en logística, traigamos expertos en comunicación ferroviaria, traigamos expertos de las multilaterales y hagamos una mesa de multilaterales y sobre todo con como una caja de resonancia que el país entienda lo importante que es emprender una obra de esta naturaleza. Yo estaba leyendo hace unos minutos, inmediatamente dicen, no, lo que hay que hacer es otra autopista. Claro que hay que hacerla, pero acto seguido de dar esa afirmación, dice inmediatamente, porque no debemos hacer el tren. Aquí hubo un tercio de la población panameña que se opuso al tercer juego de esclusas. O sea, donde sale un buen proyecto en Panamá, hay los destructores del proyecto. Y lamentablemente hay otra cosa que es más preocupante. El, el empleado canalero solamente entiende de que la función de Panamá nada más es pasar barco y cobrar peaje. Y cuando se habla de una posibilidad de hacer, por ejemplo, un canal seco directamente de frontera a frontera, inmediatamente se opone. ¿Por qué? Porque su mundo sigue siendo el mundo que nos colonizaron los gringos. Su mundo es ese, nada más. Tenemos actividad portuaria, pero yo le pregunto a usted, Enrique, ¿Panamá tiene puertos? Sí. El único país de la región que no tiene puertos es Panamá. Ese movimiento portuario es internacional. Nosotros en productos refrigerados exportamos 8.000 contenedores al año. Costa Rica exporta 800.000. Nosotros no entendemos que nuestro mercado es donde llegan nuestros buques y llegan nuestros aviones. No lo entendemos porque quienes trabajan en esas organizaciones quieren cerrar la actividad logística para el resto del país. Ahora, en generación de empleo, que es algo que venimos sufriendo, la falta de empleo después de la pandemia. Este tipo de trabajo, no solo hablamos de la construcción, sino lo que se generaría a su alrededor, de cuánto empleo estaríamos hablando para los panameños. Bueno, mire, un economista llamado Fishman establece que el impacto de una obra como esta naturaleza tiene un impacto para atrás y un impacto para adelante, para ponerlo en términos sencillos y no complicados como el que él usa. El impacto para atrás es la inversión, que son cerca de 5.000 millones. Es la empleomanía, son 5.000 empleados. Es el desarrollo de las estaciones que se convierten a las regiones donde están las estaciones en un crecimiento inmediato, tanto económico como poblacional, en la valorización inmediata de las tierras donde pasa el tren y donde tiene la estación. Las economías pasan de ser informales a ser formales, porque hay mayor control del Estado, lo cual significa más impuestos para el Estado, una economía mucho más estable. Entonces, ¿cuántos empleados? Bueno, terminada la construcción, vienen entonces los empleados que tienen que trabajar en el tren. Tienen que haber empleados de mantenimiento, expertos en movimiento de locomotora, tiene que haber empleados en las estaciones, ¿no? Tiene que haber administradores financieros eficientes, o sea, cosa que no tenemos. Entonces, y luego viene lo que se llama el impacto hacia adelante, ¿no? El impacto hacia adelante es que un agricultor de tierras altas de Chiriquí, en vez de sembrar para el mercado de Panamá, decide sembrar para el mercado internacional. ¿Por qué? Porque tiene un medio de transporte masivo mucho más barato y fiable. Aquí ¿cuánto demora un camión en llegar? Todos los controles que hay, que si pesos y medidas,
los policías que están sobre todo en la provincia de Veraguas a la casa de que te pases un kilómetro, toda una serie de inconvenientes y luego solamente pueden transitar por la carretera interamericana, por la Panamericana, que el 50% está colapsado. Ya hay poblaciones enteras. Usted llega a Santiago y tiene que hacer fila para poder salir de Santiago. Llega, pero no me da igual. Entonces, este es un medio de transporte de otra naturaleza. Por eso que digo que la matriz de transporte de Panamá, para poder ser eficiente, tiene que cambiar. Y el tren es un factor importante. Hay quienes dicen que esto es como un sueño, que no es rentable, que es imposible, sobre todo financieramente, económicamente. Carlos, ¿qué respondería usted a estos señalamientos de aquí? También quienes señalan que hay otras cosas, que hay prioridades y que no debería Bueno, ser la construcción de este tren una prioridad. ok. El tren, la inversión del tren, obviamente que va a pasar por lugares donde no hay demanda. Pero todos los estudios de todos los trenes del mundo indican que el tren no se hace donde hay demanda, sino que produce demanda en el momento que se hace. Cuando los Estados Unidos decidió hacer un tren hasta la costa del Pacífico, no había ni poblaciones, pero se desarrollaron. Y ahí están todos los pueblos y el desarrollo económico tan fabuloso. Entonces, el decir que no es rentable es simplemente no entender el impacto que tiene un medio de comunicación para desarrollar actividades económicas, que es donde va a ser rentable. No, lo otro es de que hay prioridades. Claro que hay prioridades. Agua. Pero usted cree que eliminando, que esa plata no existe, amigo Enrique. Hay que salir a buscarla para un propósito fijo, que es construir una red ferroviaria. Esa plata no existe, esa plata hay que irla a buscar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay agua en Panamá? Si usted no cambia el problema en su esencia, no lo puede resolver. No hay agua en Panamá. Primero, por el manejo criminal del presupuesto de la nación. El presupuesto, el IDAN, lo que cobra, lo tiene que entregar a la Caja Común del Estado. Y es un señor en el Ministerio de Economía que le dice al IDAN, usted necesita 30 millones para una potabilizadora, le doy 5 millones. Entonces, obviamente que no es una empresa autónoma, no se puede manejar como una empresa autónoma el IDAN. El IDAN está sujeto a los vaivenes de un señor que se sienta en la asamblea y que dirige el presupuesto y le quita la plata para dársela a quién, porque ni siquiera hay rastreo de esa plata. Entonces, las prioridades de este país es componer la administración pública y hacerla eficiente de manera que pueda mantenerse con los ingresos que se producen. Esa es la verdadera prioridad. Pero el tren no va a resolver ese problema. Ese problema lo va a resolver quien tenga liderazgo y que ponga orden en la cosa pública. Entonces, es un razonamiento absurdo. El tren no le va a quitar plata a ninguna entidad del Estado. El tren es una empresa que va a negociar con quien va a financiar y que tiene la obligación de repagar la deuda. Entonces, por eso digo que los Mr. No suceden por todo rato. Yo me encuentro con personas que me dicen, mira, Carlos Ernesto, el tren no va. Yo le digo, ¿por qué no? Porque eso es un gasto innecesario. Y yo le digo, ¿y el resto del país qué sucede? Ni siquiera se han puesto a analizar qué significa una posición geográfica como la que tiene Panamá. Dígame usted, ¿qué puerto tiene Panamá en sus dos costas, casi 3.000 kilómetros de costa? Tiene Almirante, dado en concesión a Chiquita Banana cuando se fue. Lo acaban de renovar la concesión. ¿Se ha dado cuenta el resto del país? Un quiricano no puede exportar por ahí si no forma parte de la cadena de suministro de Chiquita Banana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
hay embarcaderos. Bueno, yo conozco en La Guaira un embarcadero, pero cuando la autoridad marítima fue a pedir, se demostró que tenía los ingresos para construir 18 embarcaderos en 18 poblaciones costeras que le iban a permitir el desarrollo en pesca, en el turismo y todo lo demás. Le autorizaron una. Lo digo yo, que yo era el secretario general y que me pidieron que yo manejara el presupuesto. Entonces, veamos las cosas en su verdadera perspectiva. Estamos ahogando al resto del país por no integrarlo a lo que somos, conectividad. Muchas gracias, don Carlos Ernesto González, por conversar con nosotros de este proyecto. Bueno, esperemos se haga una realidad por el bien del país. Muy bien, Que tenga buen encantado. día. Y perdonen la emoción, pero es que he vivido alrededor del mundo y he visto cómo los países se han ido desarrollando y aquí pareciera que tuviéramos un problema. Yo he hecho, y termino con esto, he hecho un contacto con una universidad española que patrocina la Fundación Valencia Port, ¿no? Que están dispuestos a abrir en 3, 4 universidades aquí la formación para operadores, para administradores, para reparadores y todo lo demás, de manera que tengamos una fuerza laboral que la podríamos hasta exportar. O si Costa Rica va a hacer un tren, va a tener que mandar a sus muchachos a aprender aquí. Y hay otra cosa, nada más, negociemos bien. Fíjese usted, ¿qué le pasa a mi bus? 500 buses parados. ¿Por qué? Porque no tienen piezas. ¿Por qué cuando negociaron para comprar eso no le dijeron póngame fábrica de esta pieza que más se gastan en Panamá? No, como que no queremos al país. Ahí están los buses parados. La gente sufriendo para la movilidad en la ciudad, no importa que el metro sea eficiente. Si no hay buses. No hay buses. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con ni el tren, ni el avión, ni el barco llevan la carga o los pasajeros a su destino final. Lo dejan en una terminal del tren, lo dejan en un edificio del aeropuerto y ahí tiene que venir la movilidad urbana de soporte. Toda la carga que mueva el tren tiene que llegar a su destino final usando camiones. O sea, cuando se dice que los camioneros no van a tener, no. El nombre del juego de Panamá es mover cantidades de carga. El camionero puede tener mayor movimiento en su camión a distancias más cortas, menos daño de su equipo y ganar más dinero. Pregúntenle a los camioneros en Colombia. No se dan abasto. ¿Por qué? Porque tenemos el canal, tenemos el ferrocarril y tenemos la autopista. 3 líneas dando servicio ¿a quién? Al servicio internacional de la carga, no a Panamá. ¿Por qué no lo podemos hacer con Panamá con un tren? Pero muchas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros. Y bueno, en la medida en que vaya avanzando todas esas conversaciones, seguimos en contacto para ver qué tanto se adelanta y si se hace realidad este proyecto. Muy bien, encantado. Suerte para ustedes hoy.